Juan 19 del 1 al 16. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Ensolado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bueno, aquí lógicamente, obviamente, ya se da cuenta que ya habían arrestado al Señor Jesucristo. Ya había tenido algunas entrevistas delante de los judíos, de los líderes, de los fariseos. Y ya aquí, pues ya estaban con Pilato. Y Pilato, como se dio cuenta, lo encontró inocente. Pero aún así exigían los judíos crucificarle. Dice el primer versículo, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. O sea, a pesar de que Pilato ya había dicho anteriormente que no hallaba culpa en él, aún así lo azotó. Lo azotó. O sea, es inocente, pero lo vamos a castigar. Es inocente, pero aún así, ¿no? Lo azotó. Y los azotes no eran cualquier cosa. Lo amarraban a un poste, le amarraban las manos atrás de él y de frente estaba el poste y le daban con el látigo. Y el látigo por lo general tenía las puntas de hierro, las puntas de hueso, que según los historiadores, esas puntas destrozaban la piel de la persona, ¿no? La desgarraban, le llegaban hasta adentro. Le dejaban expuesto el hueso, las costillas. No era una latigada común y corriente, era algo sin comparación. No había peor latigada que la que daban los romanos. Y entonces este inocente fue llevado para ser latigado. Y a pesar de eso, dice la palabra de Dios, que se burlaban de él. Dice en el versículo 3, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces, aparte de eso, todavía vemos que entretejeron una corona de espinas. Y
para ponerle esa corona de espinas, se la tuvieron que haber encajado en el cráneo. Se la pusieron que tener que haber clavado. Esto es mucho antes de que llegara a la cruz. Esto es mucho antes de que fuera el Señor Jesucristo crucificado. Esto no se hacía por lo general con alguien que iba a ser crucificado. No le daban dos castigos por lo general a las personas. O era latigado o era crucificado. Entonces, vemos un sacrificio extra que recibió Jesucristo, donde le desfiguró su cuerpo, le desfiguró aún su rostro, donde lo golpearon con el puño, y dice la Biblia que hasta le escupían. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué no Jesucristo? Yo sí me pregunto, ¿por qué Jesucristo no nomás fue colgado en el madero como el resto de los criminales eran? ¿Por qué tuvo que pasar por este castigo extra tan feo, tan horrible? No era necesario, o sea, con morir en la cruz hubiera pagado por nuestros pecados. Con haber muerto en la cruz era suficiente para quedar nosotros libres. Pero hay una razón muy importante que yo creo del por qué Jesucristo pasó todo este tipo de cosas innecesarias, injustas. Y eso es para darnos otra vez el ejemplo de que se puede. De que se puede seguir adelante. Usted recordará en Hebreos 4, capítulo 15, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros no recibimos latigazos, no nos escupen en la cara injustamente. A veces nomás dicen un chisme de nosotros. Y ya con eso queremos asesinar a la persona. Ya con eso queremos ahorcarlo, colgarlo o cuando menos hablar mal de él. No más con que hablen tantito mal de nosotros. Y a Jesucristo que Pilato lo declaró inocente, aún ahí lo lastimaron y él no levantó un dedito para defenderse. No se movió un poquito. Yo creo que la razón de por qué fue simplemente para darnos el ejemplo. No tienes que estar tan arisco, baja las armas, relájate un poquito, no estés tan bravo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Brothers, otra vez, ya lo había hallado inocente, lo castigó de una manera horrible y luego sale otra vez y le dice a la gente, no hallo delito en él. La justicia romana dice que no es culpable, que es inocente. Versículo 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas, imagínenselo nomás, todo golpeado, el manto de púrpura en señal de burla, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Esa es una imagen difícil de ver. Este hombre sangrentado, golpeado, abusado, no hizo nada y aún así lo maltrataron mucho. Y aquí vemos el por qué fue golpeado entonces en la mente de Pilato. Porque Pilato no quería asesinarlo. La idea en la mente de Pilato era, es inocente, pero necesito satisfacer a los líderes religiosos. Entonces, en lugar de asesinarlo, nomás lo vamos a golpear mucho. Y con eso posiblemente ellos van a quedar satisfechos. Por eso sale y le dice, aquí el hombre fue castigado por hacerse rey. Miren, ahí está, por ese castigo fue azotado, fue maltratado. Versículo 6. Al terminar el 5 le dice, aquí el hombre, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Los religiosos estaban cegados. No les importó el castigo tan duro que recibió Jesucristo, que no merecía. Aún así querían la muerte. No fue suficiente. El plan de Pilato como que no le funcionó. Como que con castigarlo poquito. Usted lo puede imaginar, los que tienen niños, a veces, muy seguido, a veces, uno de sus hijos hace algo malo y luego la mamá, por decirlo, no es que estoy generalizando, pero a lo mejor la mamá le dice, hay que quitarle el teléfono 2 semanas.
2 semanas. Y el papá dice, ok, ok. Y a los 2 días el papá dice, ya no, ya. Y con 2 días ya tuvo castigo suficiente. Y ya le quiere regresar el teléfono. A veces viceversa. Desde un principio lo único que quiso el papá era calmar a la mamá. Por eso estuvo de acuerdo que con 2 semanas. Pero a los 2 días ya se lo quiere regresar. A veces es algo muy común que pasa en los familiares. Uno de los dos es más bravo para castigar y otro más livianito. Y cuando los dos son livianitos, créame que nacen unos hijos bien chiples, ¿verdad? Pero es más o menos lo que quiso hacer Pilato. Él dijo, voy a calmarlo nomás dándole un castigo y no lo voy a crucificar, pero aquellos quisieron más. Quisieron más. Ellos todo lo que querían era asesinar a Jesucristo. ¿Por qué? Como dijimos la semana pasada, porque nomás veían amenaza en él. Hay un dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Y lo que ese dicho significa es la única manera de terminar con el peligro, con la amenaza, es matando al perro. Esa es la única manera. ¿Cómo le quita la rabia a un perro? Nomás acabándolo. Y entonces eso es lo que vieron en Jesucristo, una amenaza. Y la única manera de neutralizar esa amenaza es asesinando a Jesucristo. Entonces no estaban viendo qué tan injusto estaba recibiendo el castigo, qué tan golpeado fue, o si le dieron, fue demasiado la corona de espinas, o demasiado las cachetadas, o esos latigazos, no les importó el castigo que hasta ese momento llevó Jesucristo. Todo lo que querían es que se acabara la amenaza, porque estaba en peligro todo lo que era en ellos. Todo su estilo de vida estaba en peligro, iba a desaparecer después todo eso. Y si usted estudia la palabra de Dios, tenían razón en que eventualmente todo el estilo de vida de ellos desaparecieron. Desde el año 70 ya no se hacen sacrificios en Jerusalén. No se hace ningún sacrificio. No hay necesidad de sacerdotes. La gente no va a buscar a sacerdotes a Jerusalén. No están los fariseos, no están los saduceos, no están los cenotes, no está ninguna de las sectas, ninguna, por ningún lado las encuentra usted las sectas. Desapareció todo. Dejó de existir. No hay profecía, no hay nada. ¿Cómo? Jesucristo les había advertido que ese templo iba a ser destruido. O sea, y era cierto lo que Jesucristo les dijo, pero no había manera de escaparse. Como que es bueno esta lección para entender, si Dios dijo que va a suceder, no importa qué hagas tú, va a suceder. Si Dios ya dijo que algo va a suceder, por más de que patalees o hagas berrinches, va a suceder lo que Dios ya dijo que va a suceder. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Porque en realidad Dios como que no nos pide consejo, ¿no? No nos pregunta si queremos o no. Pilato entonces les dice, versículo 6 otra vez, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato está bajo mucha presión, o sea, su conciencia lo está haciendo garras, su esposa le está diciendo que no tenga nada que ver con ese inocente, pero los religiosos están amenazándolo con chismear con el César, entonces está como que entre la espada y la pared. Pilato, qué dilema tan grande, entonces yo me lavo las manos, ustedes háganlo. Y aquí es donde llega el tema de la predicación de hoy. Usted sabe que las predicaciones, el día de hoy les ponemos un tema, ¿no? Para que la gente sepa de qué se tratan, cómo lo aplicamos a nuestra vida, darle algo donde podamos nosotros ponerlo en práctica. Entonces el tema de hoy es lo correcto o lo conveniente. Porque en este momento Pilato tenía que hacer lo correcto o tenía la otra opción de hacer lo que le convenía, lo que era conveniente. Todos siempre nos enfrentamos con decisiones en esta vida, constantemente. ¿Puedo hacer lo correcto o lo conveniente? Siempre, incluso esta mañana. Pudo hacer lo que convenía, lo que sentía usted que le convenía, a lo mejor quedarse un par de horas más en la cama, en el silloncito, con un chocolatito caliente, no sé, unos burritos de huevito con tocino o con chorizo aún mejor.
O mejor hago lo correcto y me alisto para ir a congregarme. O sea, siempre tenemos en toda, constantemente, ¿no?, esas dos opciones. Hago lo correcto o hago lo conveniente. Hay personas que no pueden entender que así es la vida. Constantemente te enfrentas con ese dilema. Y Pilato lo tenía otra vez. Fíjese, es la tercera vez en estos versículos que estamos leyendo que Pilato dice: yo no hallo delito en él. 3 veces ya hasta ahorita ha dicho Pilato que Jesucristo es inocente. 3 veces dijo: es inocente. Si Él es el juez, ¿cómo va a castigar? ¿Por qué latigaste a alguien inocente? Si es inocente, ¿por qué lo vas a mandar a la cruz? Pero tenía ese dilema. En el capítulo 18:38 dijo Pilato: Jesús es inocente. En el 19:4 dijo Pilato: es inocente. En el capítulo 19, versículo 6 dijo otra vez: no hay delito en él. Y eso es la historia del ser humano, ¿no? Ahí llegas a un punto en tu camino donde tienes que elegir qué hago. ¿Se acuerda que lo mismo le pasó a Ananías y a Zafira, allá en el libro de Hechos? O sea, llegó un momento donde ellos podían hacer lo correcto o lo que creían que les convenía, porque siempre lo conveniente es lo que es conveniente desde nuestro punto de vista. Porque podría decir, pero a Pilato en realidad lo que le convenía era estar del lado de Jesucristo. Pues sí, si hablamos espiritualmente y eternamente, pero no en su estatus que tenía. Si quería mantener el estatus, el privilegio de ser el gobernador de esa área y las riquezas que venían con eso, o sea, el puesto, no le convenía hacerse del lado de Jesús. Y es lo que nosotros siempre tenemos que ver cuando hablamos de conveniencia, es desde el punto de vista humano. Y es lo que hizo Ananías y Zafiras. Desde el punto de vista de ellos, dice la palabra de Dios en Hechos, que vendieron una propiedad y ellos podían hacer lo que quisieran con el dinero. Así es como le dice el apóstol. Pero ellos para pararse el cuello, con los hermanos de la iglesia, trajeron, según ellos, todo el dinero de esa propiedad que vendieron y le iban a dar a la iglesia. ¿Qué se gana con eso? Pues como que ¿qué? El humano siempre busca fama, aprecio, reconocimiento, popularidad. Es lo que está de moda hoy, ¿eh? El ser humano busca un pedestal. Reconózcanme, ámanme, síganme, denme like, siempre. Y es lo que Ananías y Zafira estaban buscando. Porque llevaron este dinero y dijeron: esto es todo, pero dice la Biblia que no era todo. Le habían quitado un billete. Es como si usted vende un automóvil, lo venden $10,000 y luego viene aquí a la iglesia y dice: todo el dinero de ese auto lo voy a regalar aquí a la iglesia. Aquí están los $3,000 que me dieron del carro. Entonces, eso exactamente estaban haciendo ellos, ¿no? Pero con otra propiedad. Podían haber hecho lo correcto y lo correcto en ese caso era o quedarse con la feria, o si Dios les estaba guiando a que lo dieran, darlo todo. Eso era lo correcto. Lo correcto no era mentir, pero ellos hicieron lo que era conveniente. Al menos lo que sintieron que era conveniente. Lo mismo con Judas. ¿Judas qué hizo? Lo correcto, lo conveniente. Hizo lo conveniente. Judas dijo 30 piezesotas de plata. O sea, son 30 piezas de plata, ¿no? Dijo Judas: no soy ratero, no soy traicionero, pero 30 piezas de plata son 30 piezas de plata. Entonces, hizo lo que le convenía. Y es en lo que nos encontramos nosotros toda la vida, brother. Entonces, en realidad, el día de hoy, el cristianismo sufre, y aquí donde estamos en este país, ya que no nos están matando por ser cristianos por lo general, el cristianismo sufre cuando ese cristiano busca hacer lo correcto. Y es la verdad con todo ser humano, pero estamos hablando como uno impulsado, motivado por el Espíritu de Dios. Porque, vamos a hacerlo práctico. Por ejemplo, es muy fácil mentirle aquí al gobierno y decirle que necesito ayuda. Es muy fácil mentirle al gobierno y engañar y recibir todo tipo de asistencia del gobierno. Y si no lo hace,
entonces va a sufrir porque ya no le alcanza para comprar las tortillas o la leche, ya no le alcanza. Entonces, el ser justo le trae consecuencias. Y no meramente es que una persona lo está lastimando, es simplemente que como ya no mintió, ahora ya está sufriendo de este lado. Anyways, la dificultad entonces viene, brothers, en este país de hacer lo correcto. Mucha dificultad viene, porque es muy fácil mentir, es muy fácil engañar, es muy fácil hacer eso. Pero decir la verdad es difícil, hacer lo correcto es difícil y cuesta y trae consecuencias. Ahora, todavía hablando de justicia y hacer lo correcto, muchas personas ahorita no entienden y creen que hacen lo que les conviene, pero se quedan con rencor, se quedan con amargura, se guardan sentimientos malos en contra de las personas. Pero las personas que hacen lo correcto se tragan el nudo que tienen en la garganta y van y piden perdón. Pedir perdón les trae cierta vergüenza, cierta humillación, se sienten como que degradados, pero aún así hacen lo correcto y piden perdón. ¿Quién sufrió más? ¿El que se quedó amargado allá y prefiere nunca hablarle a sus hermanos, nunca hablarle a sus amigos que humillarse y pedir perdón? Por un ratito va a sufrir más el que pide perdón. Y el otro va a decir, no, yo hago lo que le conviene, yo no me voy a humillar. Eventualmente podemos ver que el que acaba sufriendo más, el que acaba perdiendo sus amistades, el que acaba perdiendo lo que vale la pena tener, pues es aquel que no quiso sufrir humillándose, ¿no? Entonces, el hacer lo correcto siempre trae dolor, sin duda alguna. El dar la cara siempre va a costarle algo. Y es lo que usted tiene delante de usted siempre. No es una cosa de vez en cuando, es todos los días. ¿Hago lo correcto o hago lo que es conveniente? ¿Hago lo correcto o hago lo que es conveniente? Toda su vida. Muy bien, volviendo a la cita, brothers. Después de que Pilato les dijo, ustedes llévenlo, crucifíquenlo, yo no hallo delito en él. Versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y de ahí se agarraron ahora. Él blasfemó, esa es la razón. ¿Se acuerda anteriormente Pilato supo que lo querían matar por envidia? Pilato dijo esto, lo quieren asesinar, por envidia. Pero dice que no. Dicen ellos, es porque se hizo hijo de Dios, o sea, se hizo Dios. Esa ley está en Levíticos 24:16. Ahí dice Levítico 24:16, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Y pues usted sabe, bro, que los legalistas y los religiosos son muy buenos para memorizarse lo que les conviene en la Biblia otra vez. Son muy buenos para elegir qué partes agarran y qué no. O sea, mientras ellos siguen teniendo una vida injusta, ellos son bien buenos para estar apuntando quién la riega, en dónde la riega y cuándo la riega. Y dicen ellos, se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora déjame le digo, si Jesús estaba haciéndose, no que era, no que fue, no que ha sido, sino se estaba haciendo, o sea, estaba mintiendo que era hijo de Dios, sí merecía la pena de muerte, sí merecía morir. Sí, Jesucristo sí estaba diciendo, Él nunca los contradijo. Él sí constantemente dijo que era el Hijo de Dios, que de Dios había venido, que Él y el Padre eran el mismo, que tenían la misma autoridad, el mismo poder, que tenían todo igual. Aún Juan, el capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo que Jesucristo es Dios. Entonces, si es cierto que Jesucristo estaba mintiendo, es digno de muerte. Ellos tenían razón en eso. Si Jesús mentía, es digno de muerte. Juan 5:18 dice,
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Algunos de la secta andan ahí tocando puertas, ¿no? Algunos de esos religiosos. Y usted le dice que si creen en Jesús, dicen, no, nosotros creemos que Jesús es hijo de Dios. Pero no, usted les dice entonces Jesús es Dios, dicen, no es Dios. Jesús no es Dios, le dicen esta secta. Jesús es hijo de Dios. ¡Qué absurdo! ¿Qué sonso? Si es el hijo de Dios, es Dios. Tiene la misma esencia, dice la palabra de Dios, la misma naturaleza, el mismo poder, el mismo todo, la misma eternidad, la misma santidad, la misma preeminencia. Todas las cualidades de Dios, todos los atributos de Dios los encuentras en Jesucristo. No puede ser el Hijo de Dios y no ser Dios. Si es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y ellos le van a decir, no, es que sí es Hijo de Dios, pero no es Dios. Te estás contradiciendo. No sabes lo que quieres decir entonces. Si es el Hijo de Dios, es Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Y Jesús lo afirmaba. Jesús nunca los contradijo, ¿no? Ustedes, acá cuando acabamos de leer en Juan 5 que ellos se enojaron porque decía que era hijo de Dios y se hacía igual a Dios, muchas veces Jesucristo contradijo a los religiosos, muchas veces les dio en la torre y muchas veces no. Pero Jesucristo ni una sola vez los contradijo y les dijo, se están equivocando, no estoy diciendo que soy hijo de Dios en esencia o en naturaleza, en deidad, en preeminencia, en poder. Estoy diciendo que soy hijo de Dios porque soy un angelito. ¿No dijo Jesús nunca eso? Nunca Jesús se identificó como un ángel. Se identificaba como que era el mismo Él y el Padre. El mismo. Entonces, Jesús afirmaba eso. Y es a donde todo ser humano otra vez tiene que llegar. O Jesús estaba diciendo la verdad, y si decía la verdad, es Dios. Y si no decía la verdad, entonces es un mentiroso. No hay espacio para... No decía la verdad, pero era un buen hombre, pero era un buen profeta, pero era un ángel. No, si no decía la verdad, entonces era un estafador, un engañador, un calumniador. No cabe entonces lugar donde ponerlo entre los buenos. Entonces, lo que vemos es que los judíos entendieron claramente lo que Jesucristo estaba diciendo. Claramente entendieron esa parte. Él está afirmando ser Dios. Y dijeron, por eso, volviendo al capítulo 7, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya tenía miedo porque estaba su puesto así en la cuerda floja. Ahora dice, tuvo más miedo cuando oyó decir que Jesucristo era hijo de Dios. Ahí tenemos que viajar un tantito al mundo helenista, al mundo grecorromano. Cuando nos damos cuenta la mente de ellos cómo funcionaba. Los mundanos estos mundanos de ese tiempo no aceptaban a Dios o a sus dioses como dioses misericordiosos, o dioses de gracia, o dioses bondadosos, dioses de amor. No, los dioses de los griegos y de los romanos eran malos, eran bravos, eran ira, eran guerra, eran sangre. Entonces, esa idea de que se acercara un Dios a ellos existía, se podía acercar un Dios. De hecho, de ahí vienen muchas de las películas que hacen, donde les llaman a muchos semidios. Y son muy famosos el día de hoy debido a las películas, no a los libros, porque nadie lee a Platón, o a Aristóteles, o a ¿quién más? Exactamente. El caso es que pero les gustan las películas y por eso conocen, dígame un semidios. Ese es Dios. Zeus es un Dios. Thor es el dios de acá de los vikingos. ¿Quién dijo? Hércules. El pochudote, el fuerte.
Sansón es de la Biblia. ¿Quién dijo? Aquiles. Aquiles dicen que era un semidios también. Y luego está el fortachón, Hércules. Y luego el Lightning Thief, ¿cómo se llamaba? Perseus. Es que la película así se llama de Percy Jackson. Perseus. Según ellos, en su historia es de que los dioses sí podían bajar a la tierra y podían haber semidioses. Semidioses nacían de una relación entre un dios y una mujer. Entonces, pero no eran algo bueno tenerlos cercas. No nomás eso, ellos creían, la mentalidad mundana es que el Dios podía bajar a una estatua de mármol o una estatua de madera, alguna figura de madera. Muy parecido hoy que creen que hasta en un pan tostado puede estar la imagen de Dios, ¿no? Son ideas mundanas. Entonces ellos pensaban, en ese templo puede estar Dios, en esa estatua puede estar Dios, en esa medalla puede estar Dios, en las imágenes pueden habitar dioses, igual que en los seres humanos. Entonces, cuando oye Pilato esto, no, hombre, se le pone la cara de gallina, no, la cara no, la piel de gallina, porque digo, ¿cómo? Y es que usted vio, dice, tuvo más miedo. Es mentalidad mundana. Vamos a darle un par de ejemplos de esa mentalidad que le estoy hablando. En Hechos capítulo 14, versículo 11 en adelante, estamos viendo a los apóstoles que andan en sus viajes misioneros. Y llega un momento, vamos a leer Hechos 14 del 11 adelante. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, porque Pablo empieza a hacer milagros por todos lados, ¿no? Dice, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Fíjese, aquí vemos a Bernabé y a Pablo que los quieren tratar como dioses. La misma mentalidad. Después le vuelve a pasar a Pablo cuando Pablo naufraga y luego va a dar una isla. Vamos a leer esta parte para que vea que no nomás estaba en un solo lado del mundo esa mentalidad. En Hechos 28, versículo 3, Pablo otra vez naufraga y va a dar a la isla de Malta. Y dice Hechos 28:3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Se fija nuevamente? Es la mentalidad del mundo pagano y es la mentalidad que ahorita da muchas vueltas en una religión muy, muy famosa por estos rumbos, donde puede estar Dios en cualquier figura, en cualquier pan tostado, en cualquier árbol, en cualquier arena, en cualquier templo. Era donde solamente se portan con reverencia cuando pasan enfrente de cierto edificio religioso, porque ahí está Dios, como si Dios no pudiera estar en todos lados, como si Dios no está en todos lados. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me subiese a las estrellas, ahí estás tú. Y si bajase a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. ¿A dónde puede huir de Dios usted? De ningún lado, de ningún lado. Entonces, esa era la mentalidad. Por eso dice aquí el versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo.
Entonces no significa que tuvo la fe que salva. No significa que creyó en Jesucristo lo suficiente como para ser salvo. Creyó que era algo bueno, que era una deidad, tal vez algún Júpiter, algún Zeus, quién sabe, a lo mejor hasta Hades está saliendo del infierno. Algo creyó y le dio miedo. No es lo suficiente como para ser salvo. Así como hoy también muchas personas creen cosas buenas de Jesús, no es lo suficiente para alcanzar la salvación. Creer que Jesucristo fue un buen hombre no es suficiente. Creer que fue un profeta nomás no es suficiente. Creer que fue Jesucristo un ángel, pues es incluso mentira y no te alcanza para la salvación. La palabra de Dios dice bien claro, tienes que creer que Él es el Señor. El Señor, no uno más de los señores, sino el Señor, el Rey de Reyes, el mero mero, el manda más. Eso es lo que tienes que aceptar, su deidad. Por eso la palabra en Filipenses dice que toda rodilla se doblará. ¿En quién? En Jesucristo. Toda rodilla se doblará. Y por eso desde que nació Jesucristo hasta que resucitó, lo adoraron. Desde que nació se postraron los pastores y después los magos y lo adoraron. Y cuando creció se postraron los apóstoles y lo adoraron. Y todavía cuando resucitó lo adoraron. Y dice la palabra de Dios que a nadie se puede adorar más que solo a Dios. Y todavía para el colmo en Filipenses dice que toda rodilla se postrará delante de Él. Si no es Dios, es idolatría. Dios no acepta nada más, ¿no? Muy bien, brothers. Versículo 9. Se me hace que le vamos a tener que cortar temprano otra vez. Versículo 9 dice, entró otra vez en el pretorio, Pilato entró en el pretorio otra vez y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y aquí es donde vemos las profecías, cada vez se cumplen más de Jesucristo. En Isaías capítulo 53, versículo 7, la profecía que se escribió como 700 años antes de este evento, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No intentó defenderse. Esa profecía de Jesucristo que se dio 700 años antes de que viniera Jesucristo, la estamos viendo aquí. Pilato le dice, defiéndete, ayúdate tú solo. No se defendió, no peleó, no manoteó, no hizo escándalo, no hizo berrinche. En su defensa se quedó callado simplemente. Y se cumple la profecía. No abrió su boca. Si Jesucristo hubiera hecho lo que era conveniente para Él, desde el punto de vista humano, hubiera pedido esa legión de ángeles. Lo difícil es hacer lo correcto. Lo difícil es hacer lo que Jesucristo hizo, quedarse callado.